A los 55 años, Jorge Javier Vázquez no es solo un presentador de televisión. Es un símbolo, un emblema de éxito, de ascenso social, de supervivencia en un mundo mediático feroz, donde muchos caen y pocos permanecen. Lo que el público ve en pantalla, el humor mordaz, la mirada inteligente, la capacidad de improvisación y la audacia para decir lo que otros callan, es apenas la superficie de una vida marcada por ambición, disciplina y una visión clara. Construir un imperio que le permitiera vivir exactamente como soñó durante su infancia humilde en Badalona. Pero, ¿cómo llegó Jorge Javier a construir una vida que hoy se describe con 3 palabras: lujo, poder y millones? ¿Cuándo comenzó esta transformación de presentador polémico a figura magnética que mueve audiencias, contratos millonarios y decisiones influyentes en la industria televisiva española? ¿Y qué hay detrás de esa imagen de éxito que lo persigue en cada paso? La historia de Jorge Javier siempre empieza igual. Una pequeña vivienda familiar en Badalona, un barrio obrero, una familia trabajadora y un niño tímido pero observador que creció rodeado de libros, más interesado en comprender el mundo que en aceptar sus límites. Él mismo ha contado que la lectura fue su primera puerta a una vida distinta. La televisión, la segunda. Nadie imaginó entonces que ese niño terminaría ganando millones, influyendo en la cultura pop española y apareciendo en las listas de personalidades más poderosas del país. Pero Jorge Javier tenía algo que pocos poseen: una determinación silenciosa. Desde joven entendió que la televisión no era solo un entretenimiento, sino una maquinaria de poder. Cuando llegó a Madrid para intentar abrirse camino, tenía un solo objetivo: entrar en la industria desde cualquier puerta. Empezó redactando, escribiendo crónicas, elaborando guiones. Nada glamuroso, pero cada paso formaba parte de un plan más grande. En esos pasillos aprendió que el éxito televisivo depende tanto del talento como de entender cómo funciona el juego entre directivos, productoras, audiencias y egos. Esa comprensión sería clave para construir su vida de lujo futura. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Jorge Javier entró en el universo de programas del corazón. Allí descubrió su territorio natural, un espacio donde podía combinar ingenio, ironía, empatía y provocación. El público lo adoptó de inmediato, y cuando el público adopta, las cadenas invierten. Su salto a presentador no fue casualidad. Fue una decisión estratégica de directivos que vieron en él no solo un buen comunicador, sino una mina de oro. Los ratings se dispararon. Los anunciantes pagaron más. Telecinco se consolidó como la cadena del entretenimiento desenfadado, y Jorge Javier se convirtió en uno de sus pilares. Los primeros contratos millonarios llegaron pronto. Su sueldo aumentó exponencialmente. Los programas se multiplicaron, y con ello, también su poder de negociación. Por cada temporada que renovaba, su vida cambiaba un poco más. Más estabilidad financiera, más proyectos, más influencia. En pocos años, el chico de Badalona se había convertido en un hombre que ganaba cifras a las que la televisión española solo permitía acceder a sus estrellas más rentables. El primer gesto visible de su nueva vida fue la compra de propiedades. Casas amplias, terrazas luminosas, áticos renovados con gusto exquisito. El presentador invirtió parte de sus ingresos en ladrillo, sabiendo que el mercado inmobiliario es una de las claves del patrimonio duradero. Se dice que su primera gran compra fue un ático espectacular con vistas. No era solo un lugar para vivir, era una declaración de intenciones. Un mensaje silencioso: he llegado, y no pienso volver atrás. A partir de ahí, el patrimonio creció. Viviendas en zonas exclusivas, estancias decoradas con arte contemporáneo, espacios destinados a reuniones privadas y eventos, rincones donde la intimidad se mezcla con el confort absoluto. La prensa especializada empezó a hablar de su portafolio inmobiliario, término reservado para empresarios y magnates, no para presentadores. Pero Jorge Javier no era un presentador cualquiera. Había entendido que la televisión da fama, pero la inversión da libertad. Consciente de que la televisión puede cambiar de un día a otro,
Jorge Javier tomó una decisión inteligente: diversificar. No depender solo de un contrato, sino crear varias fuentes de ingresos. Así nacieron colaboraciones editoriales, libros convertidos en bestsellers, giras teatrales, derechos de imagen, participación en productoras, acuerdos publicitarios con cifras de 6 y 7 dígitos. Cada nuevo proyecto fortalecía aún más su posición económica y ampliaba su estilo de vida. Donde otros presentadores vivían al día, Jorge Javier construía un futuro blindado. Y aquí aparece un dato clave. Gran parte de su fortuna proviene de sus propias decisiones empresariales, no solo de su salario televisivo. Supo rodearse de asesores, abogados, economistas y gestores que le permitieron mover su dinero con precisión quirúrgica. Su imperio comenzó a tomar forma silenciosamente, lejos de cámaras, a través de cuentas, informes, inversiones y contratos. A medida que su fortuna crecía, también crecía su lista de placeres personales. Jorge Javier siempre ha sido un apasionado de los viajes, y con sus nuevos ingresos, pudo permitirse experiencias que antes parecían sacadas de un sueño. Hoteles de 5 estrellas, escapadas a Bali, Nueva York, Marrakech, París, Lisboa, cenas en restaurantes galardonados con estrellas Michelin, tratamientos de spa en centros exclusivos, visitas privadas a galerías d'art. Sus viajes no eran simples vacaciones, eran una forma de desconectar del ritmo frenético de la televisión y, al mismo tiempo, reforzar la imagen pública de un hombre sofisticado, culto y cosmopolita. En cada destino encontraba inspiración. Allí escribía, reflexionaba, diseñaba nuevos proyectos, tomaba decisiones estratégicas. Su vida empezó a ser una mezcla constante de trabajo, placer y desarrollo personal. Con el paso de los años, Jorge Javier dejó de ser simplemente una figura televisiva. Se convirtió en un actor de poder. Los directivos lo consultaban, los productores lo buscaban, los políticos lo respetaban y temían. Los famosos lo escuchaban, el público lo seguía. Pocos presentadores han tenido en España la capacidad de mover conversaciones nacionales, influir en decisiones editoriales y convertirse en un elemento estable en el imaginario colectivo. Cada palabra suya tenía peso. Cada gesto suyo generaba titulares. Cada participación suya en un proyecto garantizaba impacto. Y todo esto, combinado con su fortuna, moldeó la vida que hoy disfruta. Una vida donde lujo y poder conviven como dos caras de la misma moneda. Termina con una reflexión inevitable. Jorge Javier no solo acumuló dinero, acumuló influencia cultural. Cambió maneras de hablar, maneras de presentar, maneras de contar la televisión. Y ese es el secreto de su vida de lujo. El lujo no nace del dinero, sino de la relevancia. A los 55 años, Jorge Javier no solo vive en espacios privilegiados, no solo viaja, compra, experimenta y disfruta. También se permite elegir. Y la capacidad de elegir siempre ha sido el verdadero símbolo de poder. Este es apenas el comienzo de su imperio mediático. El patrimonio inmobiliario de Jorge Javier es uno de los aspectos más comentados y envidiados de su vida. No solo tiene una casa, tiene escenarios. Cada propiedad cumple una función: relajación, trabajo, retiro creativo, vacaciones, encuentros privados. Y todas llevan su sello personal: elegancia, confort y exclusividad. Entre todas sus propiedades, destaca la que muchos describen como la casa que define su éxito. Una mansión amplia, luminosa, distribuida en varios niveles, con terraza panorámica, jardín cuidado y espacios diseñados al milímetro. Elementos clave que la caracterizan: un salón abierto con ventanales de piso a techo, una biblioteca personal con cientos de libros y muebles de autor, un gimnasio privado perfectamente equipado, una piscina exterior rodeada de vegetación mediterránea, varias habitaciones decoradas con arte moderno, un vestidor enorme, diseñado para almacenar ropa de diseñador y estilismos televisivos. Para Jorge Javier, esta casa no es solo un sitio donde vivir, es un santuario, un lugar donde puede crear, reflexionar y disfrutar de su independencia económica. Otra de sus joyas inmobiliarias
es un ático situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Allí domina el blanco, el negro y el gris. Un hogar que combina minimalismo con calidez, perfecto para quien busca una vida moderna y sofisticada. Está equipado con luces inteligentes, sistemas de seguridad de última generación, electrodomésticos premium, una vista nocturna que parece sacada de una película. Para muchos, vivir aquí sería un sueño. Para Jorge Javier, es simplemente otra pieza más de su colección patrimonial, aunque no es el tipo de famoso que ostenta públicamente sus coches. Quienes lo conocen saben que Jorge Javier aprecia la calidad. Su colección es discreta pero de primer nivel. Entre los vehículos asociados a su vida destacan SUV de alta gama, perfectos para viajes largos, con interiores de cuero, sistemas de navegación avanzados y motores silenciosos que garantizan comodidad absoluta. Deportivos exclusivos, modelos potentes y refinados que no solo representan estatus, sino también una recompensa personal tras años de esfuerzo. Vehículos eléctricos premium, reflejo de su interés creciente por la sostenibilidad y la tecnología avanzada. Cada coche tiene un propósito. Uno para desplazamientos cotidianos, otro para apariciones públicas, otro para escapadas a zonas rurales, y el deportivo reservado para momentos especiales. Nada es casual. Cada vehículo es una extensión de su identidad, sofisticada, moderna y, por supuesto, privilegiada. Si algo caracteriza a Jorge Javier, es su amor por viajar. Pero no hablamos de viajes comunes. No hablamos de hoteles estándar ni de escapadas improvisadas. Hablamos de experiencias premium, planificadas para ofrecer lo mejor del mundo. Destinos frecuentes. Nueva York, donde disfruta de los teatros y restaurantes más icónicos. Marrakech, un oasis cultural donde encuentra inspiración y descanso. Bali, un refugio espiritual ideal para desconectar del ruido mediático. Itatos, Lisboa y Oporto, ciudades que visita por su belleza, gastronomía y encanto literario. París, para alimentar su lado más sofisticado y cultural. En cada viaje, se hospeda en hoteles de 5 estrellas, suites amplias, villas privadas y resorts de lujo. Le apasionan los spas de autor, las piscinas infinitas, los desayunos gourmet y las experiencias exclusivas diseñadas para pocas personas. Para Jorge Javier, viajar no es un capricho, es un ritual. Es la forma de recuperar energía, de reinventarse, de reflexionar sobre su vida y su carrera. Sus viajes son pausas necesarias en una vida marcada por la presión mediática. El bienestar es una parte esencial del estilo de vida de Jorge Javier. Con los años, ha aprendido que tener dinero no sirve de nada si no se acompaña de salud mental y física. Su rutina incluye sesiones con entrenadores personales, programas de mindfulness y meditación, retiros espirituales, masajes terapéuticos en centros de alta gama, alimentación equilibrada pero sofisticada. Ha transformado su concepto de lujo. No es solo tener objetos caros, sino permitirse vivir sin estrés, gestionar su energía y cuidar su salud como prioridad absoluta. A diferencia de quienes reducen el lujo a lo material, Jorge Javier entiende el lujo como acceso a experiencias intelectuales profundas. Teatro, su mayor pasión. Ha producido obras, actuado, viajado por escenarios, impulsado proyectos culturales. El teatro es para él una extensión de su alma. Arte y decoración. Sus casas incluyen piezas contemporáneas, esculturas, fotografías artísticas, muebles de autor. Cada elemento está elegido con intención, convirtiendo sus hogares en galerías vivas. Literatura. Mantiene una biblioteca impresionante. Leer, para él, no es un hobby, es un refugio, una herramienta de crecimiento y una conexión con su infancia humilde. A medida que su éxito crecía, también lo hacía su entorno social. Jorge Javier se relaciona con actores, escritores, directores, periodistas, empresarios y personalidades políticas. Su círculo es selecto, diverso y poderoso. Organiza cenas íntimas, reuniones creativas, encuentros de networking, celebraciones privadas que muchos describen como memorables.
Allí se toman decisiones, se debaten ideas, se fraguan proyectos. Y sí, se disfruta de vinos caros, menús de degustación y ambientes elegantes. Aunque su vida parece perfecta, Jorge Javier también conoce el precio de mantener esa imagen. El lujo implica presión constante, necesidad de reinventarse, exposición pública permanente, críticas, responsabilidades económicas, decisiones difíciles. Su riqueza no elimina los desafíos, pero sí le da herramientas para enfrentarlos. Es aquí donde su verdadera fuerza se revela. No es el dinero lo que lo sostiene, sino su resiliencia. Jorge Javier es una figura polarizante. Para millones es un icono. Valiente, irónico, inteligente, capaz de enfrentarse en directo a cualquier polémica. Pero para otros tantos es una figura incómoda, demasiado poderosa, demasiado influyente, demasiado libre en una televisión donde casi nada se dice sin medir consecuencias. Con el tiempo, esta dualidad se convirtió en parte esencial de su imagen pública. Cuanto más éxito tenía, mayor era el rechazo que despertaba. Cuanto mayor era el rechazo, más crecía su éxito. Este círculo, aunque rentable, también ha sido una fuente de presión psicológica constante. Las críticas por su estilo directo. Durante años, Jorge Javier ha recibido ataques por su forma incisiva de entrevistar, su capacidad para incomodar a sus invitados, su sentido del humor provocador, su firmeza frente a discursos discriminatorios, su postura política clara y sin miedo. Para algunos espectadores, él no era solo un presentador, era un árbitro cultural. Su palabra influía en audiencias, tendencias y debates nacionales. Y eso generaba tensiones. En un mundo como la televisión española, donde el ego y la competencia son motores permanentes, Jorge Javier ha vivido múltiples conflictos públicos. Se ha enfrentado a compañeros de cadena, colaboradores, directivos, periodistas rivales, políticos, famosos que no aceptaban su forma de trabajar. Algunas de estas batallas fueron memorables. Otras dejaron cicatrices más profundas de lo que el público supone. La tensión con figuras políticas, su discurso abiertamente crítico con la extrema derecha, lo convirtió en un blanco. Y muchos políticos vieron en Jorge Javier una amenaza, un comunicador capaz de mover masas. Su influencia era incómoda, sus palabras analizadas, reproducidas, atacadas. Ese nivel de exposición lo llevó a replantearse varias veces su papel en televisión. Pero, lejos de retirarse, se fortaleció. Decidió usar su voz con más claridad aún. No todo ha sido éxito y brillo. Jorge Javier ha hablado abiertamente de sus momentos más difíciles, los excesos, el estrés acumulado, las noches largas, el desgaste emocional y físico de una vida sometida a presiones mediáticas constantes. Crisis de salud. En uno de los episodios más dramáticos de su vida, sufrió un problema médico grave que lo obligó a frenar en seco. Esa crisis lo enfrentó, quizá por primera vez, a su propia vulnerabilidad. Tuvo que dejar la televisión temporalmente. Tuvo que replantearse prioridades. Tuvo que aceptar que no es invencible. Y fue ahí, en ese momento de fragilidad, cuando comprendió que su estilo de vida, viajes, compromisos, exigencias, expectativas, responsabilidades, tenía un costo elevado. Ser el centro de la atención mediática durante más de 20 años tiene un impacto. Jorge Javier lo ha confesado. Hay días en que salir al escenario cuesta, en que el ruido exterior agota, en que las redes sociales duelen más que cualquier crítica televisiva. Su vida de lujo, paradójicamente, se convirtió también en una protección. Casas hermosas donde refugiarse, viajes para desconectar, espacios privados donde nadie puede herirlo. Hubo un momento reciente en que muchos pensaron que el reinado de Jorge Javier estaba llegando a su fin. Polémicas intensas, decisiones de cadena, desgaste del formato televisivo. Todo parecía apuntar a una retirada. Pero Jorge Javier hizo lo que siempre hace: reinventarse. Desde nuevas apariciones, nuevos proyectos teatrales, libros, colaboraciones y un perfil más reflexivo y maduro. Comenzó a resurgir con una fuerza distinta, menos estridente, más profunda, menos impulsiva,
más estratégica. A los 55 años, vive no solo una etapa de lujo, sino de transición. Está redefiniendo quién quiere ser en los próximos 10 años. ¿Un presentador clásico? ¿Un empresario cultural? ¿Un escritor? ¿Un mentor de nuevas generaciones? ¿O algo completamente inesperado? Si algo distingue a Jorge Javier, es su capacidad de controlar su propia historia. Cuando la prensa intenta definirlo, él responde con libros. Cuando el público intenta etiquetarlo, él se reinventa. Cuando los detractores intentan hundirlo, él transforma el golpe en una oportunidad. Ese es su verdadero poder, no dejar que nadie más decida quién es él. Con los años, su riqueza le ha dado libertad, su influencia le ha dado voz, y sus experiencias le han dado perspectiva. Hoy, más que nunca, Jorge Javier vive según sus propias reglas. A sus 55 años, Jorge Javier mira hacia adelante con una mezcla de serenidad y ambición. No necesita demostrar nada. No necesita competir con nadie. Su imperio está construido, sus lujos asegurados, su nombre inscrito en la historia de la televisión. Pero eso no significa que esté listo para detenerse. Quiere explorar nuevos formatos, producir obras teatrales más arriesgadas, escribir con mayor profundidad, viajar aún más y disfrutar de la vida que ha construido. Sobre todo, quiere seguir siendo dueño de su tiempo. El lujo de Jorge Javier no se reduce a sus propiedades, coches o viajes. El verdadero lujo es haber llegado a un punto en el que puede elegir quién es, qué hace, con quién trabaja y cómo vive. Y eso, más que cualquier mansión o contrato millonario, es el signo más claro de éxito. A lo largo de estos 3 capítulos, hemos recorrido una vida llena de contrastes, excesos, conquistas y cicatrices. Hemos visto al niño humilde de Badalona convertirse en un ícono mediático, al joven ambicioso transformarse en un millonario influyente, y al hombre adulto enfrentarse a sus sombras para resurgir con más poder, más claridad y más control sobre su destino. A los 55 años, la historia de Jorge Javier Vázquez no es simplemente la narración de un éxito televisivo. Es un testimonio de supervivencia, resiliencia y autenticidad en un mundo que suele devorar a quienes brillan demasiado fuerte. Su vida de lujo, las mansiones, los coches, los viajes, los privilegios, no es sino la punta del iceberg. Debajo se encuentra un recorrido emocional mucho más complejo. El peso de la fama, la presión mediática, los enemigos que genera el éxito, los momentos de soledad, las crisis de salud, los silencios que duelen más que cualquier titular. Pero también está la otra cara, el amor propio reconstruido, la madurez conquistada, la capacidad de reinventarse, la sorpresa de descubrir que la verdadera riqueza no está en los millones, sino en poder elegir cómo vivir. Así es Jorge Javier Vázquez hoy, un hombre que ya no necesita demostrar nada, porque sabe exactamente quién es. Un profesional que ha pasado por todas las etapas: adoración, crítica, polémica, consagración, y aún así continúa evolucionando. Un personaje capaz de generar opinión, incomodar, emocionar y mover audiencias como pocos en España. Y quizá esa sea la clave de su longevidad mediática. No teme al cambio, lo abraza. No teme al poder, lo administra. No teme a la caída, la utiliza para renacer. Jorge Javier es más que un presentador. Es un fenómeno cultural, un símbolo de una era televisiva. Una figura polarizante, sí, pero imprescindible. Un hombre que ha sabido vivir con intensidad, equivocarse sin esconderse y avanzar sin pedir permiso. Su futuro, entre proyectos teatrales, televisión, escritura y nuevos negocios, no depende de la suerte ni del capricho de la audiencia, sino de su capacidad de reinventarse una vez más. Y si algo ha demostrado, es que sabe hacerlo mejor que nadie. Incluso sus detractores, en silencio, reconocen una verdad incómoda. Sin Jorge Javier, la televisión española no sería la misma. Y ahora, al cerrar esta serie documental, solo queda una pregunta abierta. ¿Qué escribirá él en los próximos años? ¿Más lujo? ¿Más poder? ¿Una retirada estratégica? ¿O un nuevo renacimiento inesperado? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que Jorge Javier no está acabado.
está en plena transformación. Si esta historia te ha emocionado, sorprendido o enseñado algo sobre el lado oculto del éxito, te invitamos a seguir apoyando este canal. Nuestros contenidos requieren investigación, dedicación, narrativa profunda y un compromiso real para ofrecerte historias que dejan huella. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras series documentales sobre celebridades, poder, riqueza y secretos del mundo del entretenimiento. Cada semana publicamos reportajes detallados, biografías ocultas, análisis exclusivos y narraciones que no encontrarás en ningún otro lugar. Da el like al video. Tú me gusta. Ayuda a que YouTube recomiende este contenido y llegue a más personas interesadas en historias reales, humanas y fascinantes. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te sorprendió algo de la vida de Jorge Javier? ¿Crees que su éxito tiene un precio justo o demasiado alto? Queremos saber lo que piensas. Tus comentarios enriquecen la conversación y dan forma a futuros episodios. Activa la campanita de notificaciones. Así, recibirás una alerta cada vez que publiquemos un nuevo capítulo, un avance o un análisis especial. No te pierdas ninguna historia que podría cambiar tu manera de ver el mundo de las celebridades. Comparte este video en redes sociales si te ha parecido impactante. Ayúdanos a llegar a más personas apasionadas por la verdad detrás del glamour. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a esta serie. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los personajes más influyentes de la televisión. Gracias por formar parte de una comunidad que valora el periodismo profundo, la narrativa cuidada y las historias que importan. Nos vemos en el próximo documental. Y recuerda, el lujo puede ser efímero, pero las historias auténticas permanecen para siempre.